Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. No te olvides escucharnos también, aparte de YouTube, por Radio Luz de Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 14. Prosperidad del reino de David. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con la madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle una casa. David se dio cuenta de que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y había hecho que su reino fuera importante por consideración a su pueblo Israel. David tomó por esposas a varias mujeres de Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noá, Nefet, Jafía, Elisama, Belilladá y Elifelet. Primer libro de las Crónicas, capítulo 14, del 1 al 7. David derrota a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado rey de todo Israel, fueron a buscar a David para matarlo. Pero David se enteró de sus planes y fue a enfrentarlos. Los filisteos atacaron a la gente del valle de Refayim y se robaron todo lo que pudieron. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo pelear contra los filisteos? ¿Cuento contigo para derrotarlos? El Señor le dijo: sí, cuenta conmigo. Entonces David fue a Baal Perasim y después de derrotar a los filisteos dijo: Dios penetró en mis enemigos como penetra el agua en una presa abierta. Por eso David llamó a ese lugar Baal Perasim. Los filisteos dejaron allí las estatuas de sus dioses y David ordenó que las quemaran. Los filisteos volvieron a atacar al valle de Refayim. David oró a Dios y en esta ocasión le dijo: no subas allá, rodéalos y atácalos por la retaguardia. Desde el otro lado de los árboles del bálsamo, desde las copas de los árboles podrás oír que los filisteos avanzan para atacar. Entonces atácalos, porque esa es la señal de que Dios irá al frente de ti para derrotar a los filisteos. David obedeció a Dios y derrotó a los filisteos. Los persiguieron y los mataron por el camino, desde Gabaón hasta Geser. Entonces la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todas las naciones le temieran. Primer libro de las Crónicas, capítulo 14, del 8 al 17. Ahora, podemos notar que Dios comienza a prosperar a David. También notamos que Hiram y Tiro, reyes, también eran amigos como David y quisieron ayudar a restaurar su casa. Ahora David tomó muchas mujeres. ¿Fue permitido por Dios? He tenido oportunidad de conversar con diversas personas que viven situaciones similares. Y cuando les dices que Dios no aprueba las relaciones fuera del matrimonio, ni mucho menos la infidelidad, ellos te dicen por su desconocimiento que cómo Dios permitía que al principio tuvieran tantas mujeres para un solo hombre. Así como muchos ejemplos del desconocimiento de la verdad de Dios. El ser humano siempre corrompiendo el camino por su naturaleza de pecado. David, un gran ejemplo de que el acto de tener tantas mujeres más adelante le jugaría en su contra. Escúchalo bien, todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios luego se torna en nuestra contra. David anduvo entre los filisteos por su situación de rechazo cuando Saúl ahora sale de la tierra de los filisteos convertido en rey para su pueblo, y los filisteos se vuelven en su contra, y tras consultar David con Dios y ser aprobado, arremetió contra los filisteos, quienes fueron derrotados, y esto fue pregonando, pues no había habido contra los filisteos victoria alguna por mucho tiempo.
Pero una vez más, los filisteos se extendieron, pero al consultar David con Dios, esta vez le dijo que no suba, sino que los rodee. David era un guerrero, pero veamos que no tomaba decisiones sin consultar a Dios. Aquí sacamos enseñanzas. Hay una que quiero resaltar. No tomes una decisión basado en tus impulsos. No lo hagas. No lo hagas. Primero consulta a Dios y cuando Dios haya aprobado tu decisión, tú sentirás seguridad y tranquilidad en la decisión tomada. Pero si hay inquietud y duda, no lo hagas, pues Dios trae paz y tranquilidad, no dudas ni inseguridad. David fue uno de los más grandes líderes del mundo. Dios lo había dotado de habilidades, pero David no confiaba en ellas. Su confianza estaba puesta en Dios. Su pequeña nación llegó a ser uno de los más grandes poderes del mundo. Al principio de nuestro texto nos dice, primer libro de las Crónicas 14:2, David se dio cuenta de que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y había hecho que su reino fuera importante por consideración a su pueblo Israel. Y para concluir dice, primer libro de las Crónicas 14:17, entonces la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todas las naciones le temieran. Eso era que Dios estaba con él. ¿Está Dios contigo? ¿Tomas a Dios en cuenta para tus decisiones? ¿O quizá lo buscas cuando ya hiciste todo y para que te ayude a salir del error? Dios sí te ayudará a pesar de eso, pero tendrás que pagar las consecuencias de tu error por tus propias decisiones. Es mejor que consultes con Dios. Consúltalo. Él siempre está presto a oír. Consulta a Dios y busca su aprobación. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.